y vivimos todos dentro del mismo mundo, pero empezamos a tener percepciones diferentes de lo que pasa. Y con respecto a nuestros pensamientos, Ufa. ¿realmente somos dueños de nuestros pensamientos, así como nosotros creemos, o no? Te podría decir que no. Hay mucha gente que nos está escuchando le diría que, bueno, empiece a creer que ni siquiera los pensamientos que uno tiene son propios. Por ahí son elaboración propia, ¿no? Que vamos a hablar, pero que son dos cosas distintas. Son cosas distintas. Claro. Yo te digo, no, esos ravioles, ¿quién lo hizo? No, lo hice yo, pero ¿quién te dio la harina? Ah, bueno, empezamos a pensar ahí. Que nosotros pensamos y elaboramos nuestro pensamiento según las capacidades que podamos tener desde nuestra infancia hasta la adultez. Claro, ¿y quién me da esos ingredientes, en definitiva, para empezar a pensar las cosas? Yo me ponía a pensar cuando armábamos esta columna, de empezar a traer algunos ejemplos que están muy familiarizados lastimosamente en nuestra comunidad. Porque, mira, en un momento de crisis como el que está viviendo, ¿no? Yo te lo voy a hacer la pregunta a vos, a Mati, a la gente que nos está escuchando por la 103 y la 106. Sí. Está en un momento de crisis. Falta el trabajo. Sí. ¿Verdad? Sí. Yo no quiero que me lo contes de tu parte, pero sí de la experiencia que seguramente la tuviste de otras personas. Cuando a alguien no le alcanza el trabajo, ¿qué hace? Sale y busca otro. Sí, busca. ¿Y qué otro trabajo salió a buscar los tucumanos, los argentinos en estos momentos? Y bueno, la gran mayoría está en aplicaciones. Bien. Porque todo el mundo dice. Claro. Dice, te vas a las aplicaciones. Sí, porque se van. O a otro tipo de trabajos que tienen condiciones que son tremendas. Tremendas, ¿no? Y vos me decís, yo en un momento cuando me quedé sin trabajo, tuve la necesidad de tener otro trabajo, empecé a pensar qué hacer, ¿verdad? Sí. Y yo digo, bueno, voy a pensar. ¿Por qué? Porque soy dueño de mis pensamientos y estoy convencido que mis pensamientos son los correctos y que me van a sacar de esto. Sí. Y me fui a una aplicación de conducir un auto o una moto para llevar personas. O me fui a una aplicación de repartir paquetes de comida. Y vos decís, ¿y qué pasó con las demás ideas que pudo haber tenido la sociedad? Y ahí me pongo a pensar yo, ¿no? ¿Por qué nosotros pensamos de esa manera? Porque existe un sistema capitalista que nos enseñó que yo me tengo que salvar solo. Porque si hubiera existido un sistema que puede haber sido capitalista o no, que te diga, mirá, nadie se salva solo, porque en vez de ir a trabajar en condiciones infrahumanas para una multinacional que ni siquiera tiene oficinas en tu provincia. Y encima, o en tu chicos, país, con la reforma laboral, peor todavía. ¿por qué no nos enseñaron que el cooperativismo es una salida laboral? Que unirme con Anita, que unirme con Matías. ¿Y será porque no les conviene? Porque no les conviene, pero mirá lo loco que nosotros no pensamos en eso. Sí. Pienso en cómo me salvo yo y cómo me salvo yo. Porque venimos educados y nos educa nuestra forma de pensar para que cuando suceden esos tipos de crisis nosotros no acudamos a otros lugares que no sean los lugares donde a ellos, los mismos que nos enseñan a pensar, le convenga hasta económicamente. Vos me podés decir, mucha gente que me está ocurriendo, escuchando, nos puede decir, no, vos estás medio paranoico, estás confabulando, crees en las teorías de los extraterrestres. No, señora, señor. Fíjese usted que cuando piensa, no se le ocurre otra cosa que ser Uber o ser Didi o ser Rappi. Sí, porque si tenés otra idea, de ser un emprendedor, por ejemplo, claro, necesitas de plata inicialmente, necesitas. O depende no, de que quieras emprender, necesitas plata. O no, porque digo, si yo conozco la realidad de mis vecinos, porque es otra cosa, Mati. Comunitariamente, decís vos. Uno conoce más gente en las redes sociales que en las mismas cuadras. Sí, es verdad. Y por ahí el ejercicio los invito a hacerlo, ¿no? A todos los que nos conocen. Pero lo que te digo que es que en el emprender solo es distinto que hacerlo en conjunto. Tal cual. Entonces, ese sería el punto, ¿me entendés? O sea, si yo que vos decís, solo, si yo tengo que emprender ahora, ya,
con esta estructura mental del solo, sí. Decís, no puedo. No llego. Pero no sé por qué ¿Qué hago? Me supedito a una multinacional. Claro, porque no es opción que lo haga en grupo. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos quitaron esa estructura de pensamiento de decir, no, me voy a asociar con Ana, que Ana tiene un tablón y Matías tiene la silla y yo sé amasar esto y todavía me fío en el gas. Y hacemos entre todos. Y hacemos una sociedad y qué sé yo, a los 2-3 meses ya tenemos un puesto gigante y vemos, pero no. La forma de pensar que nosotros... Aparte, por algo nuestro, sería un laburo por algo nuestro. Mío, propio. Claro. Claro, porque los chicos terminan trabajando entre 16 y 20 horas por día. Sí. Y vos decís, tiene 18 años en la banca, qué sé yo, pero... ¿Usás mucho Uber vos, ponele? No uso. ¿Vos sabés que yo uso mucho el transporte público. Yo uso el Uber, ponele Uber, Didi, etcétera. Y en líneas generales, viste que siempre pregunto. Yo siempre, chicos, pregunto, charlo. Y en líneas generales es, no, mirá, yo trabajo hasta tal hora y después llego a casa, tomo algo y me meto en el auto. ¿Por qué? Porque no llego. Claro. Pero mirá, y tenés, lamentablemente, muchos otros que quedaron sin trabajo. Sí, totalmente. Bueno, ese pequeño disparador que yo te quería hacer ver y que lo veamos entre todos, era eso, ¿no? De cómo en una situación particular nuestro pensamiento está esclavo de aquellas personas que nos inocularon las formas de pensar. Porque si alguien te decía, mirá, el cooperativismo es una solución, el asociativismo es una solución, pensá en el otro para salvarte vos y que se salve el otro. Sí. No, nos enseñaron a pensarnos, salvate solito, ¿no? Y esta construcción no está solamente... Este ejemplo que yo te digo de construcción del pensamiento está ligado a un montón de factores que nos van haciendo creer. Claro, porque nuestro pensamiento, no es algo aislado, está dentro de una red social. Claro, de una gran red social, ¿no? Que no confundir con las redes. Con las redes, no es con las redes. Las redes sociales. Y una de ellas es, yo traje para desglosar algunas, ¿no? Suponete en el mundo del arte. Sí. Vos sabés que en los primeros años de la Argentina, cuando nosotros éramos país pero todavía no éramos estados, que hay una diferencia grande entre ser un país que está delimitado por sus provincias, sus fronteras, y decir un estado en el cual todos nos sentimos que somos argentinos. Porque nosotros tenemos una patria tan grande que nuestros hermanos jujeños tienen más similitudes a nuestros hermanos bolivianos que a los que viven en Cuyo o en la Patagonia. Claro, sí. Nosotros tenemos una gran diversidad. Y bueno, nosotros dentro de ese territorio teníamos que construir una nación. Y nace en unos momentos el circo criollo de los hermanos Podestá. Sí. Era una época en la cual ellos te enseñaban a cómo tenías que comportarte, cómo tenías que tratarte a los mayores ante las nuevas autoridades. Y ellos recorrían el país mostrando cómo se debía ser argentino. Y en ese mostrándote ya iban dejándote una forma de que vos reacciones en tu pensamiento cognitivo hacia ciertas situaciones. Nosotros venimos de una gran estructura desde de que nos marca una frase muy muy popular que dice el patrón de estancia. Sí. Y nosotros, patrón, jamás patrona, ¿no? Tampoco, ¿no? No, patrón siempre era. Y nosotros tenemos un sistema presidencialista en el que el presidente es la máxima autoridad. Sí. Es como el patrón de la estancia. El cual nosotros elegimos por una cuestión representativa, pero está tan trastocado esto por esa idea de patrón de estancia, que el presidente no se cree empleado de su pueblo, sino se cree dueño del país. Sí. Y vos te das, y la gente acepta como que él es el presidente, puede hacer lo que quiera, cuando tendría que ser totalmente regulado por nuestra voluntad y nuestra representatividad. Decir, no, mira, está mal que los jubilados pasen hambre, que los discapacitados. ¿Y por qué permitimos todo eso? Exactamente por eso, porque nos enseñaron desde la primera edad de nuestro país a respetar ese tipo de autoridades, a naturalizar eso que está mal, pero como una forma de pensar. Por eso lo respeto, porque yo le voy a dar tiempo, lo voy a respetar, pero voy a decir... Porque viste que cuando no coincidís con algo o cuando no estás de acuerdo con que todos los miércoles golpeen jubilados o todo aquello, qué golpista.
Obvio, por dicen supuesto. Claro, instalan algo que no tiene nada que ver. Claro, porque rompe las estructuras que son del status quo. Es decir, esto es lo bueno, vos tenés que pensar por ahí. Si pensás por acá, sos un pervertido. ¿Por qué nos resulta tan difícil darnos cuenta que en una sociedad tan dividida, tan blanco o negro, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento político, los únicos que perdemos somos nosotros, porque el político gana con esa división? Porque, por ejemplo, hoy por hoy, tema Adorni. Y vos escuchás, bueno, no, pero los otros se robaron no sé cuánto. Sí. Cuando directamente tendría que ser inaceptable. O sea, esto no es un River Boca. Tal cual, nos están choreando, uno, otro, no importa. Pero me parece que, no importa, digamos, quién. El tema somos nosotros. Porque directamente no deberíamos permitírselo a ninguno. No tiene que venir un flaco con globos diciendo cambiemos, o que venga otro y diga, vamos a terminar con todo esto. Somos nosotros los que estamos sentados quietamente esperando un supuesto cambio, cuando somos nosotros quienes deberíamos de exigirlo y decir, no, flaco, esto no, chau picho, fuera. Claro, sí. ¿Por qué no podemos hacer como en otros países del mundo? Porque somos... Argentina es realmente un crisol de raza y tiene muchas concepciones culturales que conviven en este país. Pero eso que decís vos de ser blanco o negro también es una estructura que se armó en algún momento, ¿no? Para decir, yo me acuerdo que en los grandes momentos de la Segunda Guerra Mundial eras nazi, era fascista o capitalista. Sí. Y Argentina lo obligaban que esté en ese lugar. Y el presidente de ese momento, Perón, dijo, no, yo no soy ni esto ni uno esto, ni el otro. Soy tercera posición. Y ahí es el lugar donde nosotros siempre tenemos que ponernos. Yo quiero seguir un poquito con los ejemplos, porque lo político, eso que me estás diciendo, lo vamos a tratar también. Sí. Porque todas aristas de la sociedad, lo político, lo económico, el deportivo, lo cultural, pero el tema lo educacional. Es muy inquietante saber que ni siquiera somos dueños de nuestros pensamientos. Obvio, por supuesto. A ver, mira, en los artistas, suponete, las telenovelas, ¿no? Es un tema muy particular. Vos decís, todo el mundo ve telenovelas. ¿Qué caracteriza a las telenovelas a lo largo de la historia que yo recuerdo, ¿no? De la muchacha pobre que viene a salvarse ¿con quién? Con el joven rico. Con el joven rico. Porque justo ella trabajaba en la casa de él. Y era pobre, y era sucia. Y justo él se enamoraba de ella. Y no es nuevo tampoco, porque la telenovela argentina es un fenómeno mundial, que se lo estudia, pero suponete viene de Cenicienta. Que las chiquitas salen diciendo, no me importa si mi mamá es mala, si tengo condiciones pésimas de vida, todo. Yo sé que va a venir un príncipe azul y me va a rescatar. El famoso príncipe azul. ¿Y vos cómo salís pensando una relación para tu pareja? Dándole todo a ese hombre que te va a venir a rescatar. Y no hay una novela ni un cuento infantil de Juana Zurduy que te diga, como mujer vos podés todo. Claro, exacto. Aparte que el tipo pasa a ser una especie de príncipe azul. Claro. Olvídate. Sí, olvídate. Que se le perdona. El tipo... El supuesto que te rescata es el príncipe azul. Claro. Y eso es verdad. Con lo que decís vos, por ahí se podrían utilizar otros ejemplos, porque hay muchos. Para que las chicas piensen diferente en su propia relación. Y el hombre también, porque el hombre cree que cae pensándose, yo soy el príncipe azul y acá se me debe devoción y alimento a tal hora y que me planchen. Y vos decís, no. Y bueno, eso también representa la construcción de cómo pensamos los hombres y cómo piensan las mujeres el mundo. La naturalización de la violencia que existe en todas las caricaturas que los chicos consumen a diario. Y en las novelas. ¿Vos te acordás lo que eran las novelas de Arnaldo André? Me acuerdo. Y Luisa Culioc a los cachetazos. Claro. O sea, hoy sería inaceptable directamente eso. Sí, ponele. Pero pasó en prime time y eran cachetazos que iban y venían. Claro, pero suponete, eso es un claro ejemplo cómo nos enseñan a ir pensando. Pero a los chicos la inclusión de la violencia en los productos que ellos consumen es tremendo. Sí. Porque vos decís, desde un Tom y Jerry, que veían cómo pero se mataban literalmente. Y así un montón. Si vos te ponés, qué sé yo, yo perdí la televisión de los dibujos hace muchos años, pero no me doy... Los tres chiflados también se golpeaban, ¿no? Olvidate, era tremendo. Los tres chiflados, pero qué sé yo, los Power Rangers, si me tiramos acá también, siempre
ejerciéndose la violencia, porque con violencia se soluciona todo, ¿no? Con violencia se justifica que un país invada a otro, que saque un presidente y le robe el petróleo, qué sé yo. Nos enseñaron a pensar que ganaba, aparte, el más fuerte y jodete. Claro, no, pero en los medios, exactamente, el que tenga el pistola más grande va a ganar. Sí. Nos enseñaron y empezamos a pensar que qué vergonzoso, pero qué pudoroso y qué asqueroso. Acabo de ver un pecho femenino en la televisión. También es verdad. Sí. Y tiramos y jugamos a hacer rambos, jugamos a la guerra, jugamos a la muerte. Sí. Hay decapitaciones en la televisión pública a las 5 de la tarde. Y mostrar un pecho de una mujer es prohibido mayor de 18 después de las 10 de la noche. Sí. Puedes decir, ¿en qué cabeza podemos pensar que la muerte y la violencia está bien y el cuerpo de una mujer está mal? Y eso también nos enseñaron a pensar. Y cuando yo digo, me paro frente al televisor y me pongo colorado porque mis hijos acaban de ver 2 personas haciendo el amor a las 4 de la tarde, pero no me pongo colorado ni me siento incómodo cuando veo que están matándose a espadazos o a ametralladazos, si así se dice. ¿Y por qué pensás que es eso? Porque existe una intención de legitimar la violencia. Porque cuesta digerir eso que estás diciendo, te digo, ¿no? Cuesta un montón digerir. A todos le pregunto, al que nos está escuchando, ¿a usted le cuesta más hacer el amor o matar a alguien? Y totalmente va a decir, matar a alguien me resulta... Vas a tener fila de padres diciéndote, Álvaro, cuesta digerir estar con tu hijo a las 3 de la tarde y ver escenas sexuales en la televisión. Pero no te estoy diciendo pornografía, ¿no? No. Algo pero aún así te digo. Claro, ¿no? O sea, y aún así tendrías papás que te dicen, ¡ay! Nosotros en los talleres de padres que damos en algunos colegios lo hablamos mucho, ¿no? Y realmente conseguís cosas muy lindas porque te das cuenta que es mucho más grave ver que a alguien le corten la cabeza por una pelea que ver a una pareja que se está expresando su amor. ¿Vos pensás que todavía no está así como muy naturalizado el hecho de cómo, bueno, eso sería para otra columna, de si nosotros como papás hablamos de todas estas cosas con nuestros hijos con la naturalidad que correspondería? Porque me da la sensación que no. Obvio, por supuesto que no, porque también venimos... Y por eso nos pasa lo que nos pasa con esas imágenes que nos dan como la famosa comillas cosita. Claro, porque si querés, vamos a hablar un poco de cómo se construyó y quién construyó nuestra concepción de nuestra sexualidad. Fue todo culposo. Antes de que llegue Colón a América, las sexualidades en la Argentina, bueno, en Latinoamérica precolombina, era totalmente sin ningún tipo de tabú. Aquella persona que decía, un hombre que decía que decidía tener otra inclinación sexual, vestía como una mujer, se casaba con otro hombre. Mirá. Y formaba parte de la comunidad sin ningún tipo de tabú ni problema. Y cuando llega a la iglesia llega con toda la culpa ¿por qué? Porque cuando uno es más libre es más difícil que te contengan. Claro. Por eso es que se fueron imponiendo otras ideas. Olvidate. Pero o sea, a mí, como te decía, inquietante sería la palabra que me genera esta historia. Lo podemos de hablar. De que ponele, no somos dueños de los que pensamos. Y me interesa saber cómo viene todo este entramado. Y quiénes participan de todo esto. Mira, yo ya te dije más o menos cuando empezó nuestra Argentina a nacer, de cómo el circo se encargaba. ¿Y quién le decía a los actores qué obra iba a hacer? Era un establishment que era extranjero directamente direccionado de Inglaterra. Sí. Decía cómo tenían que tratar, cómo los argentinos tienen que tratar y qué estaba bien y qué es normal y qué no. Exactamente. Por eso, si yo te educo a vos, que yo soy el príncipe azul, y después llego como tu salvador, vos te vas a terminar creyendo que soy tu príncipe azul y voy a hacer cualquier porquería de persona. Pero suponete, en lo educativo, ¿no? ¿Cuál es el padre de la escuela? Que se lo conoce. Sarmiento. Claro. ¿Y qué hizo Sarmiento por la educación argentina? Escuelas, trajo docentes. ¿Trajo docentes, me decís? De Estados Unidos. Trajo docentes de Estados Unidos y de Inglaterra. También, sí. Los trataba de indios y de... Sí.
a los propios habitantes del suelo argentino. ¿Sí? Es decir, de brutos. De brutos, Sí, era la famosa frase alpargata o libros o alpargata, es decir, con que se lo denotaba algún sector político del país. Las fechas patrias. El Día de la Raza se festejaba hasta hace unos años, porque festejábamos que Colón haya venido a conquistarnos, a liberarnos, porque antes nosotros no existíamos, él vino a descubrirnos, ¿se acuerdan? Claro, sí. Sí, lo vino a descubrir. Después se hizo un cambio de paradigma, se puso el Día de la Diversidad, y ahora con el gobierno de Milei se vuelve a implementar el Día de la Raza. Sí. Así que bueno, hay un retroceso que, y si vos me decís, Milei, ¿a qué bandera extranjera responde? No hace falta ni que te diga. Claro, no, obviamente. Bueno, la fecha patria. Mañana tenemos la conmemoración de Güemes, ¿verdad? Sí. Y dije conmemoración y no me extendí más porque te quiero decir, ¿vos sabés por qué es feriado mañana? Por Güemes. ¿Por qué? Por el fallecimiento. Por el fallecimiento. Y de San Martín el 7 de agosto. Sí, pero ¿por qué siempre... ¿Sabés por qué es? Y por la muerte, justamente. Y de Belgrano el 20 de junio, ¿sabes por qué es? Sí, siempre es por... Sí, no, pero ¿por qué siempre es por la...? Porque termina, con la muerte termina el espíritu sanmartiniano, el espíritu belgraniano, el espíritu de Güemes terminan y quieren festejar nunca eso. Cuando nace. Nunca cuando nace. ¿Por qué no en el nacimiento del gran hombre que fue San Martín o que fue Belgrano? Sí. No, cuando muere los festejos. ¿Por qué? Porque se acabó. Y nosotros todo eso... Esos pequeños mensajes que recibimos constantemente de que somos chiquititos, se nos van haciendo carne y desde ahí pensamos. Desde ahí elaboramos nuestros conocimientos. El mismo mapa que nos enseñan en toda la vida, sí. ¿Quiénes son los países que están arriba? ¿De nuestro mapa? Del mapa mundi. ¿Cuáles son los países que están arriba? Y Estados Unidos. Europa. Sí. ¿Y por qué? Si el espacio no concibe de arriba o de abajo. Todos estamos en la misma esfera redonda de un inmenso espacio vacío. Y porque les toca a ellos la parte norte. ¿Por qué? Porque en el mapa sí. La tenés norte, sur. ¿Quién dijo que existe el norte y el sur? Pero es que así es norte-sur. Claro, pero... Este-oeste. A ver, vos imaginate, ¿no? Los trópicos. Todo lo que nos están escuchando, sí. Los trópicos, Meridiano. todo eso, alguien los tuvo que poner. Sí. Tanto norte como sur. Sí. Eso no crecimos como civilización y ya estaba el norte con la N y el sur. No, ¿verdad? No. Alguien lo tuvo que poner. Y si yo te digo, yo estoy arriba tuyo, ¿qué implica eso? Que soy superior a vos, que tengo una autoridad. ¿Quién está por encima mío en esta empresa? Pero, a ver, ¿vos pensás que nosotros tomamos así porque en el mapa estén arriba? Ellos, los dueños de la historia, dibujaron un mapa donde ellos están arriba. Cuando el espacio sí. No concibe un arriba y un abajo. Ay, ¿sabes que nunca lo había pensado de esa forma? Claro, vos te pones a pensar... Primero es que la verdad que nunca pensé esto de esa manera. Vos estás en el espacio, no hay un arriba y un abajo. Sino el que dibuja el mapa dice, yo voy a estar arriba. Y África es 33 veces más chica. Y Europa más grande. Mira. Y nosotros estamos en el fin del mundo, ¿nos dicen? Sí, dicen. Cuando si nosotros dibujaríamos el mapa, podríamos ponernos arriba y ser los superiores. Es más, cuando vos te decís, tengo que marcar un nuevo rumbo a mi vida, tengo que encontrar mi norte. Mi norte. Es para arriba, para ellos. Todas esas cosas nos van haciendo pensar a nosotros que ellos son mejores que nosotros porque están arriba, porque el norte que yo necesito es el norte de allá, que la salvación viene siempre de afuera también, que es otro de los grandes discursos que nos van haciendo creer y manejamos a cotidiano. Y todo eso va articulando, Ana, nuestro pensamiento. Vos me decís, a mí nunca se me ocurrió pensar quién dibujó el mapa. Yo nunca vi el tema del mapa como lo está. Te digo en serio, jamás pero lo vi así como lo estás diciendo. Y muchísimas personas, y vos decís, no hay lógica para pensar que alguien haya dicho que no sea intencional. Mirá, yo me voy a poner arriba y me voy a hacer más grande que los africanos sean. Menos importancia van a tener y puedo sacar más esclavos de ahí, puedo explotarlo. Bueno, te olvidás que Estados Unidos, como toda Europa, son exportadores y saqueadores de las riquezas de África, de Asia, sí. y de Sudamérica.
otro de las cosas que van contra... Te has quedado pensando, ¿no? Sí, es que nunca vi el tema del mapa de esa forma. Bueno, es interesantísimo verlo, ¿no? Para la próxima clase, ¿sabes cómo lo pienso? Sí, pensalo. En el modelo político, cuando hablabas vos, ¿no? Nosotros tenemos una democracia participativa. Sí. Democracia, una palabra compuesta que es democracia, que es poder del pueblo, sí. Que nosotros trajimos. Sí, pero que nosotros la traemos ¿de dónde? De Grecia, o sea, de Europa. Sí. Eso es otra cosita que no quiero que dejarte pasar, ¿no? Todos nuestros filósofos, nuestra medicina, no viene de Oriente, o no viene de China, todo viene de Occidente, de Europa, de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros, cuando dicen, me siento re mal del estómago, me voy a la farmacia a comprar una casi digo el nombre, sí. Una pastilla? Sí. Una busca eso. Sí. ¿Por qué no pienso, y si... me hago un tecito? ¿Y si me hago un tecito de esta planta, o me tomo esto, o me como esto? ¿Por qué no lo pensás? Porque no te enseñaron que existe otra alternativa. ¿Te acordás cuando hablábamos de...? Porque lo solucionás con la buscapina. Claro, pero ¿te acordás cuando te decíamos, cuando vos tenés una crisis económica, salís a hacer qué? A inscribirte en una aplicación, sí. En vez de buscar el cooperativismo? Bueno, sucede lo mismo con esto. Vos te enfermás y tu pensamiento inmediatamente dice, me voy a comprar. Sí, me voy a comprar tal cosa, la gotita, pastilla. Exacto, porque no te enseñaron que existen otras medicinas, como medicinas ancestrales que había acá, sí. Y que hay en China, en Asia. No llegan, y vos decís, ¿por qué no llegan? Porque me enseñaron a pensar que eso, y bueno, de un momento la historia te va a cobrar, ¿no? Pero volviendo al tema de lo político, la democracia la importamos de Grecia. Belgrano proponía, cuando nosotros, ahora que estamos cerquita del 9 de julio, una monarquía. Una monarquía incaica. Sí. Es decir, darle a un dueño de la tierra el poder era una democracia monárquica. Es decir, va a ser como la hay, ¿viste? También en España, en Inglaterra, que están los reyes, pero acá iba a ser mucho, mucho más diferente. Por supuesto que a Belgrano lo defenestraron y dijeron, no, ¿cómo le vamos a dar poder a los indios? ¿Quién se cree esto? Volvimos a repetir conceptos. Y hoy nosotros, yo reniego mucho con muchos amigos, porque los considero capaces, los considero personas muy útiles para la sociedad, pero también los considero que son pobres. Y ellos tienen el chip puesto, les enseñaron a pensar que jamás van a ser concejales o legisladores o diputados o senadores porque no tienen plata. Esa es otra también. Esa es otra. Eso, ¿sí? Y vos decís, ¿quién te puede enseñar a pensar eso que le resulte afín a sus intereses? Los que tienen plata. Bastante limitante el pensamiento ese. Claro, porque si yo te digo, Ana, mira, vos nunca vas a poder, Ana, porque necesitas esto. Sí. ¿Y sabés quién no tiene todo eso? Yo. Y yo te creo con eso. Creo generaciones de dirigentes en los cuales vos le enseñás a que no van a hacer nunca nada porque no tienen plata. Eso se lo van a terminar creyendo, y su pensamiento van a decir, yo no voy a poder ser nunca. Van a pensar que no van a poder ser porque no tienen plata. Y eso es otro ejemplo que nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo ni siquiera somos dueños de lo que pensamos, sino que pensamos en función de lo que los otros, de lo que otro te dice, de lo que los otros nos dan. Es tremendo, ¿no? Bueno. Pero mucho participa de esto. O sea, no solamente, qué sé yo, el Estado. Hablabas vos del teatro. Sí. Bueno, vos fijate que también se utilizaban en algún momento, sobre todo con los inmigrantes, las películas. Claro. Para generarte esa pertenencia. Por supuesto. Esa identidad, ¿cierto? Y ahí ibas como aprendiendo. Pero también aprendés en tu casa. Totalmente. En el colegio. Sí. O sea, es un montón lo que hay que barajar y dar de nuevo. Es así. Vos aprendés en la iglesia, en la escuela, en tu casa, en la esquina, en el trabajo, en los medios de comunicación, claro. En el colectivo, a donde vayas siempre hay un aprendizaje y una construcción. Sí.
Y ahí como que te bombardean desde una película, en este caso, claro, ponele, de una película, hasta qué sé yo, hasta el diario que lees. Sí, y nosotros tenemos que ser muy fuertes para no caer derrotados por todo eso. Es una tarea muy compleja, pero si nosotros no la planteamos como una fuente de liberación, muchos se conforman con ser, no voy a decir esclavos de esos sistemas, pero sí víctimas de esos sistemas, y bueno, morirán siendo eso, ¿no? Es que habrá muchos que no tienen idea, que no son dueños de sus pensamientos. Claro que sí. Que están totalmente convencidos. Sí, por supuesto. Que es 100% producción propia el pensamiento. Porque vos me podés decir, Ana, ¿cómo vos, teniendo hijos discapacitados, podés apoyar políticas que van en contra de tu propia familia? Vos decís, sí, si vos te podías pensar seriamente y coherentemente 2 minutos, esa situación es imposible. Pero me decís, ¿sucede o no sucede? Sí, sucede. Lamentablemente sucede. Y vos decís, ¿y esa persona? Teniendo padres jubilados. Y vos decís, lo más lógico sería que esa persona piense totalmente lo contrario y lo apoye a sus papás y luche contra esas políticas que lo perjudican. Pero es al revés. Y vos decís, ¿qué inoculación tuvo esa persona para pensar de esa manera? Y ahí vos te das cuenta que no está pensando por sí misma. Porque si fuese un pensamiento propio, sí, jamás votarías en contra de tus propios intereses. Obvio. Si no terminás votando a favor de ricos, de empresarios que terminan haciendo la gran diferencia y vos terminás peor cada día. La gente te dice que bueno, que era algo que había que hacer. Eso también, es lo que todo el tiempo te dicen. Sí. Que era algo que había que hacer. Yo no sé si así. ¿Y por qué había que hacerlo? Yo no sé si así había que hacerlo. Pero la otra pregunta sería, ¿por qué tendría que hacerlo? No tenés respuesta para esa, te digo. No tenés respuesta para esa. Porque cuando preguntas eso te dicen, y no, porque había que hacerlo. Claro. O sea, tampoco está como muy empapado, ¿viste? Es cierto. Bueno, ya hablábamos ya un poquito, hace rato estaba buscando los apuntes acá. Hablamos de las medicinas también, que vienen. Y de lo cultural, de nuestra forma de vestir también. Nosotros nos causa mucha gracia de que cuando decís, me voy a pensar, voy a pensar qué ponerme para el casamiento que tengo el fin de semana. Y yo como varón, lo primero que pienso, digo, bueno, me tengo que comprar un traje, una corbata, una camisa, qué sé yo, unos zapatos. ¿Y se terminó el problema ahí? Y se terminó el problema. ¿Pantalón? ¿Por zapato? qué? Porque yo pienso que eso es estar elegante. Porque yo pienso que eso es lo correcto. Porque lo dicen las reglas de etiqueta. Exactamente, porque alguien ya lo pensó por mí y me dijo, no pensé, tenés que hacer esto. ¿Y a quién le favorezco? A una cultura, porque te puedo decir, en industria textil no, porque todos podemos hacer sacos y corbatas, sino una cultura que te dice, así hay que vivir. Porque decís, si yo en Tucumán, nadie usa ropa clara, los hombres usamos pantalón vaquero. Usamos pantalón vaquero los hombres. Yo tengo puesto un pantalón vaquero, Ana. Sí. Y es un pantalón vaquero que me lo metí en las películas de Far West y no me lo sacaron nunca más. ¿Entendés? Sí. Y vos decís, acá deberíamos andar de bermuda todo el tiempo, ir a trabajar con camisola por el calor que hace, pero no, vamos de traje y corbata y nos cargamos de calor, todo lo que nos cargamos y decimos, pero no vestimos como los árabes. No vestimos como los japoneses, los chinos. Vestimos como los europeos. Sí. Y ahí nosotros tenemos que dar cuenta qué colonizados que tenemos el pensamiento, que pensamos que estar elegante es vestir como otro, como ellos y no como yo. Y aparte pensar que si pensás como europeo, viste, es un plus, es un wow. Olvidate, eso está bien, digamos. Porque también nos enseñaron a pensar que lo de afuera es mejor. Sí. No, este perfume es importado. Es más rico que el que se hace acá. Y yo te digo, puede ser mucho más rico. Te doy la derecha. Pero ese perfume importado que vos lo pagás, no lo pagás lo mismo que vale acá. Porque tiene un costo altísimo de producción, tiene otros materiales, qué sé yo. ¿Y vos sabés por qué ese perfume no se hace acá? Porque las grandes empresas no te dejan crecer y te dejan solamente hacer lo que vos podás. Porque si vos decís, yo tengo una industria, una industria que está apostada y basada sobre una universidad pública
que te genera conocimiento para que vos como emprendedor puedas hacer de tu producto algo competitivo, te creo, como sucede en Europa. Sí. Pero acá no. Acá cuanto más nos disocien de las universidades y del conocimiento, es mejor. Yo con esto, con esta columna, que ya estamos terminando. Sí, señor. Quería plantear eso, ¿no? Que todos nos pongamos a pensar en todos estos ejemplos que dimos de las muertes de nuestros próceres, del mapa, de cuando tenemos una crisis económica, empezamos a pensar la salida y nos damos cuenta que todos pensamos la misma salida, no es casual. Y que nos invitemos a eso, ¿no? Aparte de esto del individualismo, ¿no? De que siempre es como la primera opción. El individualismo. Y que jamás, porque tocaste un punto lindo, el de las cooperativas, que me parece fantástico. El tema de las cooperativas me parece genial. Por supuesto. Pero nunca es una opción, o al menos no la primera. Porque nos enseñaron a pensar. En la gran mayoría, ¿no? Nos enseñaron a pensar así. Y a eso voy. Que nosotros cuando pensemos una solución, pensemos una reprimenda a nuestros hijos o un premio a nuestros hijos. Cuando nosotros pensemos en qué invertir, si tenemos la suerte de tener algunos pesos, si pensemos en cualquier cosa que vayamos a ejecutar en nuestra vida cotidiana, nos tomemos otro minuto y lo repensemos a eso. Porque el primer pensamiento, y que no es casual, y es el más impulsivo, es el que nos enseñaron, el que nos dieron ya masticado, para que nosotros repitamos sin razonar. Por eso sí. No hay que tener miedo a pensar. No hay que tener a pensar. Pero sabes que hay cosas que yo en la cotidianidad con mis hijas los pensamos. Mi hija me dice, ay papá, estoy por salir, dice, va a venir Pedrito a buscarme, me voy a arreglar. Yo digo ¿te vas a arreglar? Le digo, ¿y desde cuándo estás desarreglada o rota? Ay papá, te va a decir ella, ay pa. En los primeros momentos me decían, pero la palabra de decir, yo me tengo que arreglar porque soy algo roto, o algo que está desarreglado, o algo que necesita arreglo para exponerme ante el otro, ya es una reafirmación que vos te la haces constantemente, inconscientemente. Es decir, yo estoy desarreglada, yo necesito arreglo. Cuando vos sos hermosa por lo que sos, como ese muchacho es hermoso por lo que es. Mira todo lo que tenemos para pensar. Nosotros tenemos que invitarnos a pensar y a repensar todo, porque es tremendo. Y quiero cerrar con el tema de nuestros próceres, que mañana se conmemoraría, y algunos sé que lo festejan, el asesinato de Martín Miguel de Güemes, sí. Porque nos enseñaron que tenemos que festejar, celebrar, ser feriado el día que se acabe esa historia, que muere, y no cuando nace. Y no es casual que sea así. Así que pensar todos los que nos den, pensarlo 1, 2 y si puede 3 veces. Listo. Me dejaste cabezona, me dejaste pensativa. Después, ahí lo escuchaba, ¿sí? Después mira eso del mapa, te va a volver loco. Lo voy a hacer y el próximo martes te cuento. Ahí escuchabas a Álvaro Trejo, psicólogo social, comunicador social. Y bueno, llegamos a esta conclusión entonces. Tampoco somos dueños, chicos, de lo que pensamos. 103.5 Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias.